Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a su programa Periodismo Hoy. Les saluda como todos los martes a esta hora de la tarde Alexia Cervantes en compañía de Andrés Solís. ¿Cómo estás, Andrés? Mi querida Alexia, con el placer de saludarte como todos los martes a ti, a toda la audiencia, al equipo de Periodismo Hoy que hace posible que podamos estar al aire todos los martes a esta hora de la tarde y sobre todo con esta noticia que nos sorprendió el viernes de la semana que terminó, que es esta decisión de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Ale, que dice que ya el uso de cubrebocas en espacios públicos abiertos, y quiero reiterarlo, espacios públicos abiertos, será decisión de cada persona. Es decir, ya no es obligatorio traer cubrebocas cuando andamos en la calle, en un parque público, pero sí lo tenemos que seguir usando en el transporte público y en los espacios cerrados, Ale. Pues sin duda una decisión que creo que nos va a mover el tapete, por así decirlo, ya que después de 2 años pues como que uno se acostumbra, y así uno no trae cubrebocas, como que hasta se siente, pues no sé, desnuda. Pero, sí, sientes que no traes calzones, ¿no? Exacto, pero de manera personal me alegro mucho. Yo tengo un hermano con discapacidad auditiva que se apoya leyendo los labios, entonces todo este tema del cubrebocas fue muy complejo para él y para todos, para todas como familia, así que de alguna manera siento que poco a poco pues regresamos a la normalidad, si es que se puede decir. Digo, en estos 2 años obviamente pasó una pandemia, no lo podemos omitir, no podemos darle vuelta de página así como así, hay que seguirnos cuidando, pero de algún modo esto me genera alegría. Así es, la pandemia no ha terminado, todavía hay riesgo de contagios y aún y cuando tengamos vacunas y refuerzos, pues debemos seguirnos cuidando, seguir las medidas y protocolos de sanidad, pero justamente es algo de lo que queremos platicar en el programa de hoy, Alexia Cervantes, porque vamos a hablar de esta parte de la investigación científica, de cómo se hace investigación científica, pero sobre todo cómo leer la investigación científica. En este programa vamos a hablar de cómo entrarle, de cómo encontrar documentos científicos, cómo leerlos, cómo entenderlos en estas revistas especializadas. Y les vamos a dar algunos tips, sobre todo a periodistas y a no periodistas, para que pues, puedan buscar y contar historias precisamente basadas en la investigación científica, en el manejo de los datos de manera compleja, y pues para que las personas que pues simplemente quieran consumir ciencia, pues también lo hagan como una tarea o como una parte de su dieta informativa, como tú bien lo has calificado en otros momentos. Así es, Andrés, es que, pues sí, tiempos yo creo que como estos nos han obligado a reflexionar sobre el contenido de ciencia que consumimos, sobre el periodismo de ciencia que se hace, que se consume en el país, de los avances. Creo yo que sí hubo avances en la materia, como que nos cayó el 20 de muchas cosas, pero también todavía quedan retos. Así que para ayudarnos a platicar de todo esto, contaremos con la participación de la doctora Desiree Vidaña. Ella es académica de la UAM Xochimilco. Orgullosamente rana salvaje de la UAM Xochimilco. Pero ¿qué te parece si antes de que entremos en materia vamos a echar un recorrido por la agenda Periotips de esta semana? Vamos a escuchar. Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Comenzamos con nuestras recomendaciones. Aula Abierta invita al Diplomado Especializado en Riesgos y Seguros para Periodistas 2022. El objetivo será que el egresado cuente con los conocimientos fundamentales del área de riesgos y seguros para estar informado, y así opinar de manera crítica sobre la información reconociendo las fuentes confiables. También se buscará que se pueda emitir una opinión con voz periodística utilizando herramientas de investigación, verificación y el conocimiento del sistema de salud. El diplomado está dirigido a periodistas, reporteros dentro de una empresa o freelancer, así como para comunicadores interesados en la especialización en cobertura de riesgos y seguros.
Para mayor información e inscripciones, puedes enviar un correo a roman.c@aulaabierta.org, marcar al teléfono 5543-598615 o bien entrar a la página de internet www.aulaabierta.org. El Centro Sofía invita a la certificación y diplomado en periodismo de paz. Este certificado consiste en conocer los fundamentos teóricos del llamado periodismo de paz, aprender a cambiar la mirada periodística y mediática de los asistentes, ya que este se opone a la fascinación de los medios por la violencia y los desastres. El periodismo de paz habla de ellos, pero con una óptica diferente, una óptica positiva que existe, aunque sea de momento poco vendible y poco publicable. Está dirigido a periodistas, comunicadores, editores de medios, fotoperiodistas, cineastas, activistas sociales, publicistas, profesores y estudiantes de la carrera de comunicación. El diplomado se llevará a cabo del 23 de abril al 9 de julio y consta de 12 sesiones de 3 horas cada una. Para mayor información e inscripciones puedes marcar al número 787-728-1515, extensión 1208 o 1209. También puedes enviar un correo a centrosofia@sagrado.edu. El Premio Roche lanzó su convocatoria el pasado 28 de marzo. Este premio es una iniciativa de Roche con la Secretaría Técnica de la Fundación Gabo, que busca reconocer la excelencia y estimular la cobertura periodística de calidad sobre temas de salud y ciencia en América Latina, integrando miradas desde lo sanitario, económico, político, social, entre otras áreas de investigación en el periodismo. En esta edición se permitirán las categorías de periodismo sonoro, periodismo digital y cobertura diaria. Los trabajos deberán ir enfocados a las siguientes temáticas: desafíos frente a la atención sanitaria, enfermedades no transmisibles y de poca prevalencia, innovaciones para la atención de la salud, reformas políticas para mejorar la atención sanitaria, mujer y salud y acciones comunitarias para la salud. Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves 27 de junio y puedes consultar las bases en www.premiorochedeperiodismo.com. Gracias por su atención a esta NotiAgenda, Periotips. Comuníquense a este espacio. Recuerden que nuestras vías de comunicación las encuentran en Facebook, en Twitter, nos encuentran como Periodismo Hoy y @hoyperiodismo respectivamente, donde como siempre estamos muy pendientes de sus comentarios, de sus mensajes, de todo lo que nos quieran compartir. Y aquí ya tenemos listos los mensajes de esta semana. Así es, ya tenemos por acá mensajitos. Tenemos el comentario de Juan Ernesto Guerrero Mancera. Dice: buenas tardes, equipo de Periodismo Hoy. Es real y muy lamentable la desinformación en el conflicto Ucrania-Rusia. También es real que no solo se necesita saber información del momento, sino saber el pasado. Esto si queremos tener todo el contexto. Completamente de acuerdo. Así es, y también Evelia Carranza dice: deben invitar comentaristas más informadas, no con tendencias de apoyo a Estados Unidos, que es quien está atrás de esta guerra. No es la guerra de Putin, es la seguridad de toda la población rusa en un futuro rodeado de enemigos. Lo único que quiere Estados Unidos es controlar a Ucrania. Qué horror de comentaristas. Bueno, esto en referencia pues al programa de la semana pasada donde platicamos con la colega periodista y socióloga Marta Durán de Huerta. Recuerden que aquí todos los comentarios son igualmente valiosos y respetables y aquí pues le damos espacio a todas las voces. También tenemos el mensaje de Gloria Castro. Dice: ya leí el libro que mencionaron, la novela de Tu cabello es la frontera, y dice que sí me lo recomienda. Por ahí platicábamos de este libro. Dice: no recuerdo quién lo escribió, solo recuerdo que es colaborador de Aristegui y vive en Estados Unidos. Creo que se apellida Esquivel, así es, se trata de Jesús Esquivel. Dice Gloria Castro: es un gusto ser su escucha y estar verazmente informada. Muchas gracias por este mensaje, Gloria. Voy a buscar el libro, lo voy a leer. Es la primera novela de este periodista Jesús Esquivel, que tiene otros libros, pero son más bien investigaciones periodísticas, y bueno, se aventó su primera novela ahora en tiempos de pandemia, así que la vamos a buscar con mucho gusto y la vamos a leer. Y como siempre, pues agradecerles que nos estén mandando sus mensajes, sus comunicaciones, pero vamos ahora a las primeras pistas de periodismo en persona, que el día de hoy vamos a hacer un pequeño refill en homenaje
a nuestro personaje de este día. Se trata de una poeta y periodista que nació en Aguascalientes, ganadora del Premio Nacional de Ciencias y Artes en la categoría Lingüística y Literatura del año 2014. También perteneció al llamado grupo de los 8 poetas mexicanos, conformado por Alejandro Avilés, Roberto Cabral del Hoyo, Javier Peñalosa, Honorato Magaloni Duarte, Efrén Hernández, Octavio Novaro y Rosario Castellanos. Creo que ya con esa pista estamos, ubicamos, ya dimos el nombre de 7 de los 8 poetas mexicanos, así que quien esté faltando en este grupo, ese es nuestro personaje de hoy, ese es nuestro periodista en persona, es nuestra periodista en persona del día de hoy, así que comuníquense, manden sus respuestas a la trivia y mientras platicamos sobre cómo leer y reportear artículos científicos con la doctora Desiree Vidaña. Leer un artículo científico, pues se requiere un poquito de método, Andrés, creo yo, pues no se lee como un periódico o como una publicación en un blog. Un artículo científico tiene otra estructura, tiene otra extensión, además del uso de lenguaje especializado que puede ponernos en aprieto. Así que para ayudarnos a hacerlo, a entenderlo, a decodificarlo, vaya, como periodistas, pero también como ciudadanas y ciudadanos comunes, hoy tenemos el gusto de conversar con Desiree Vidaña. Ella es psicóloga, doctora en ciencias en epidemiología. Actualmente está cursando un postdoctorado en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Carolina del Sur, enfocado en la investigación del tabaco y nuevos productos para el consumo de nicotina, y cuenta con más de 7 años de experiencia trabajando temas de salud como prevención de embarazo adolescente, enfermedades cardiometabólicas, entre otros. Así que bienvenida, Desiree, qué gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias por la invitación, Alexia. Muchas gracias, Andrés, por tenerme aquí. No, gracias a ti, Desiree, porque además sabemos que estás con 80,000 ocupaciones al minuto y para este programa es muy valioso que nos ayudes, que nos acompañes. Pero además déjame decirle a la audiencia, porque yo conocí a Desiree justamente porque tuve la oportunidad de tomar un pequeño taller sobre cómo leer los papers, las investigaciones científicas que se publican precisamente en revistas especializadas, y fue que la quisimos invitar a este espacio precisamente para que nos platique, para que nos ponga con manzanitas, pues, cómo es esta relación entre el periodismo y la ciencia, en principio, ¿no? De acuerdo a tu experiencia como investigadora, ¿cómo la ves, Desiree? Bueno, creo que es una relación que debería de estar mucho más presente de lo que está. Honestamente, creo que muchas veces como investigadores o como investigadoras estamos muy en nuestro rincón, haciendo sí nuestros trabajos, nuestras investigaciones que a lo mejor durarán meses o años, y nunca nos damos a la tarea, o muy pocas veces nos damos a la tarea de realmente buscar a todo el gremio de periodistas para que nuestro mensaje, si es que tenemos algo que comunicar, sobre todo en temas de salud, salga y se pueda transmitir a la población. Oye, Desiree, pero ¿cuáles dirías tú que son, no sé, digámoslo así, los primeros pasos a tener en cuenta para leer, para leer, entender artículos científicos, acercarnos a esta comunidad, pues de ustedes, de los especialistas, vaya, cómo le hacemos para decodificar estos artículos científicos, o como Andrés lo decía, estos papers? Claro, bueno, yo creo que lo principal es justo en el tema que estemos buscando, siempre va a haber algún especialista al cual podemos recurrir. Creo que eso es uno de los principales puntos. Siempre va a haber alguien que a lo mejor nos puede explicar un poco más, si es algo de epidemiología, si es algo, no sé, más especializado, pues se puede siempre buscar. Pero aparte hay otras maneras. Por ejemplo, cuando encontramos un artículo científico y queremos saber más, o incluso encontramos un tema del cual queremos saber más, no necesariamente un artículo, yo lo principal sería, bueno, vamos a ver cuál es la fuente, de dónde viene. Y eso se puede hacer muy fácil ahorita con los medios, con Google Scholar, que es como el Google académico y es mucho más especializado. Y bueno, empezamos a teclear a ver quiénes son los autores, en dónde está publicado, porque nosotros tenemos muchas revistas, estos journals científicos, donde podemos realmente poner nuestras ideas, y muchos de estos journals pues tienen más o menos
impacto en la población, de acuerdo a qué tanto se citan. Entonces, empezar a buscar y empezarnos a familiarizar con esta parte, creo que tiene mucho sentido, sobre todo porque siempre se ha visto como, ay, no, pues eso que se publica por allá. Entonces, decir, bueno, todo está en Google, tarde o temprano se va a encontrar y, bueno, podernos poner por ahí. Eso sería como lo principal, entrarle directo y buscar qué se ha dicho del tema, quiénes son los autores y a pesar de ahí, dar como ya el brinquito para hundirnos un poco más. Y que bueno, también ha habido esta evolución de sitios especializados en no solamente las publicaciones científicas, sino pues plataformas como Academy u otras más que andan por ahí, o la misma plataforma de LinkedIn que permite encontrar especialistas en muchas áreas del conocimiento, no solamente en temas laborales. Yo ahí tengo una enorme lista de fuentes directas, pero digamos que aquí en este espacio hemos hablado de la importancia de que las y los periodistas recurramos a fuentes confiables, a fuentes especializadas en este asunto, y digamos que la pandemia nos mostró esa gran carencia en el periodismo internacional, no solamente en México, el periodismo mundial mostró su gran deficiencia en la cobertura de temas de ciencia y de salud, porque de repente resulta, ¿no?, de que, pues voy a hacer un reportaje sobre los hongos en las uñas de las patas izquierdas de los perros, y le pregunto a mi veterinario, pues seguro sabe, pero no es especialista en ese tipo de temas de hongos en las patas izquierdas, ¿no? Hay personas que se han dedicado a estudiar temas específicos y los escriben y los publican, pero ¿cómo le podemos hacer las y los periodistas que no somos especialistas en ciencia, que aun y cuando tengamos estudios universitarios y que hayamos estudiado metodología de investigación, pues no sabemos leer este tipo de documentos científicos? ¿Por dónde le dirías tú a los colegas que pueden empezar? Sí, tienes toda la razón, Andrés. Esto de la pandemia realmente nos puso a todos en evidencia y digo, la información iba cambiando tan rápidamente que muchas veces, por más que se tenga la mejor intención del mundo, las cosas cambiaban tan rápido que se podía estar reportando una cosa y al otro día era todo diferente. Entonces, bueno, el iniciar, yo creo que sí, justo esto que mencionas es muy importante. Hay mucha gente que es especialista en muchísimas cosas, pero que no necesariamente nos va a poder apoyar en un tema muy específico. Entonces, lo primero es, ok, ¿qué sé yo de este tema? ¿Quiénes han escrito de este tema? Y a partir de ahí decir, bueno, ok, ¿se puede concertar una cita con esta persona? Lo más seguro es que no vas a encontrar ningún investigador que te diga, no quiero hablar de mis temas, ¿sabes? Entonces, ya una vez que tienes a esta persona, un correo, incluso hasta un WhatsApp, una visita en el dado caso que se pueda, creo que es como el primer paso, porque justo te va abriendo las puertas. Y muchas veces el trabajo está ahí, las investigaciones están ahí y no se están difundiendo porque nosotros fallamos como investigadores y como investigadoras en ponerlo en fuera. Entonces, ninguna persona que del gremio se va a negar, eso ténganlo por seguro, siempre estamos ávidos de que nos pregunten qué hemos hecho, porque a eso nos dedicamos, y eso sería la primera parte, pero también la otra es de, bueno, todavía no sé muy bien, me quiero como adentrar un poco más, yo iría directamente a decir, me voy a las fuentes que se están a lo mejor citando en los medios o que encontré, no sé, como en las noticias o que encontré en el internet. Ok, si me están hablando de un artículo publicado de científicos de Harvard o lo que sea, generalmente ya están los links por ahí y yo me iría directo a la fuente. Ok, esto fue lo que se dijo. Y claro, eso puede dar mucho miedo porque muchas veces la investigación no está escrita en español principalmente. Otras veces, aunque esté en español, pues es difícil de acceder a ella. Hay veces que se tiene que pagar por el artículo o muchas veces también es como, claro, me están hablando en un idioma que no conozco. Entonces, eso, para ir rompiendo esas barreras, yo creo que lo principal es decir, bueno, ok, si es una persona que está situada aquí en el país, pues bueno, directamente pedirle a esa persona, generalmente vienen ahí los datos de contacto, una entrevista y como les decía, vamos seguramente a ceder, nos encanta hablar de nuestro trabajo y si está en otro idioma o no sabemos muy bien qué es lo que está sucediendo ahí, siempre podemos ir a buscar las referencias que hay de estos lados. Como les digo, en Google las cosas realmente se hacen mucho más fácil de lo que creemos. Obviamente tenemos plataformas como PubMed o Cochrane que son mucho más especializadas, pero muchas veces ni siquiera es necesario llegar hasta ahí, simplemente con estarle preguntando al investigador.
Yo de verdad no sé qué hacía antes la gente sin internet como buena millennial, pero a ver, deciré, tenemos a especialistas, a científicos que quieren compartir información y tenemos a periodistas que el periodista por naturaleza está ávido de obtener información. Creo que aquí lo que nos está frenando, lo que nos pudiera frenar de alguna manera a nosotros como periodistas es pues miedo, justo como lo decías, a los lenguajes complicados, a los tecnicismos, pero ok, si yo tengo un paper o un artículo académico en español, por ahí yo había visto que lo recomendable no es leerte el resumen para no anticipar conclusiones o irte directo justo a las conclusiones, sino poco a poco pues ir diseccionándolo. No sé cómo lo llamarías o por dónde empezamos, porque sí, o sea, lo más fácil, lo más papita es, bueno, pues te vas directo al fin del artículo, a la parte de las conclusiones o te lees el resumen y fin de la historia y tal vez ni siquiera estás entendiendo el centro, la problemática como tal que se está planteando, ¿no? Sí, no, por supuesto. Claro, el resumen está hecho principalmente como para nosotros como investigadores e investigadoras estar ahí y ver más o menos si acaso ese título que te llamó la atención va a tener el contenido que tú estás buscando. Y aunque te puede dar una gran idea de lo que se vio, el abstract o el resumen como tal, pues sí, no nos va a dar toda la información, por supuesto. Y un artículo científico realmente es una cosa muy interesante, es como una receta de cocina o así lo he visto yo como la gran mayoría de las veces, porque siempre vamos a tener las mismas partes, ¿no? Tenemos esta parte introductoria donde viene el título, que puede ser un título que venda muchísimo y que sea súper atractivo, o puede ser un título pues más o menos, pero bueno, todo a consideración de cada autor. Después de eso, todos van a tener este abstract del que estás hablando, este resumen, donde van a venir, sí. Digo, yo sí considero que es importante leerlo porque más o menos te va a dar la idea por dónde va ese tema. No necesariamente lo que trae el abstract es lo ideal para quedarnos, porque puede ser como el tráiler de una película, donde te mostramos lo más interesante, pero no necesariamente quiere decir que todo lo demás estuvo bien. Entonces, bueno, ya si una vez creemos que vimos el abstract y puede ser algo que nos haya llamado la atención, todos los artículos van a estar divididos en introducción, metodología, resultados y discusión. Generalmente todos tienen eso. Entonces, muy fácilmente nosotros podemos decir, ¿qué es lo que más me interesa? A nosotros como investigadores, pero yo creo que a ustedes también como periodistas y como divulgadores, creo que lo más que les puede interesar, sí, es la introducción para saber qué se ha hecho, por dónde vamos, como para dar como historia que hay detrás de lo que vino a dar esta idea. Pero más allá de eso, creo que lo importante va a ser cómo se hizo, que está en la metodología, en esta parte de, bueno, ¿qué tipo de estudio estoy encontrando? ¿Es un estudio que es un seguimiento, es decir, una corte? Eso quiere decir que empezaron con unos sujetos y los siguieron a través del tiempo, o estoy tratando más de un ensayo clínico aleatorizado, es decir, donde hay una intervención que ciertas personas la reciben y otras personas no, y después comparamos qué sucedió y que son condiciones muy, muy controladas, porque así, de otra manera, si no están totalmente controladas estas condiciones, pues no podemos asegurar que el azar no jugó algún papel ahí. O tenemos un artículo que es más como una encuesta, que es transversal, que es como justo nada más un momento en el tiempo. Y esto nos va a dar como el mood, el feeling de qué estamos viendo, de qué estamos hablando. No es que sea uno mejor que otro, simplemente es como para ir entendiendo. Y creo que eso les puede dar a ustedes también como mucha idea de bueno, en qué población se hizo, ¿no? Porque muchas veces se publican cosas y se dicen, y esto, no sé, un medicamento es buenísimo para tal cosa. Bueno, sí, es buenísimo en estas condiciones, en esta población. Entonces, ¿es comparable con la población mexicana? ¿Sí o no? Y después, otra de las cuestiones, aparte de la metodología, que puede servir mucho para que ustedes se den una idea un poco más amplia de lo que se está viendo, sí son las tablas de resultado, porque como te comentaba, Alex, en el abstract, pues te vamos a presentar, pues a lo mejor lo que nosotros consideramos lo más importante, pero no necesariamente lo único. Entonces ahí ver un poco como qué está sucediendo en las tablas. Y por último, la discusión, que creo que esas tres partes, metodología, resultados y discusión, son las más ricas realmente, porque en la discusión justo es de qué encontró este grupo de investigadores
¿Y esto es comparable con otros artículos, con otras poblaciones, o simplemente es algo único que ni siquiera ellos mismos pueden explicar? Y ahí te va a decir también todas las limitaciones que tuvo este artículo. Entonces, creo que son partes muy ricas, que son complementarias y que no les resto la importancia al abstract, porque sobre todo es muchísimo trabajo después de tener tus 4,000 palabras, tener que resumir todo en 250 es un gran esfuerzo, pero sí hay más cosas. Esta parte del abstract, quienes hacemos periodismo la conocemos muy bien, Desiree, porque es la entrada de la nota. Si en el primer párrafo la audiencia no encuentra algo atractivo, no va a leer el resto. Entonces sí, también tiene esa parte de ese discurso, hacerlo atractivo, como bien lo dices, el teaser. Pero déjanos hacer una pequeña pausa con nuestra audiencia. Estamos platicando, déjenme recordarles, estamos platicando con la doctora Desiree Vidaña, que es una investigadora, epidemióloga, y que además explica muy bien sobre cómo leer estos estudios científicos, estos artículos que se publican en las revistas especializadas. No le cambie, estamos en Periodismo Hoy a través de las frecuencias de Radio Educación. Hacemos una breve pausa, como siempre, a mitad de nuestra entrevista, solamente para recordarles que estamos pendientes en nuestras redes sociodigitales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en Twitter somos @hoyperiodismo. También aprovechamos para darles más pistas en torno a periodismo en persona del día de hoy. Hoy vamos a contar la historia de una de las fundadoras de Radio UNAM. También condujo el programa Poetas de México en el Canal 11 y fue jefa de redacción de la revista Poesía de América, y lamentablemente acaba de morir hace algunos días. Así es, un merecidísimo homenaje póstumo a esta gran colega periodista y poetisa. Y si saben de quién se trata, pues mándenos sus mensajes a nuestras redes sociodigitales. Y mientras, vamos a seguir platicando del periodismo científico, de cómo leer y reportear sobre ciencia y cómo leer estos que ahora conocemos como los papers. Estamos de regreso, estamos platicando, como les decía, con Desiree Vidaña, psicóloga, doctora en ciencias en epidemiología y que además está estudiando un postdoctorado en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Carolina en los Estados Unidos, y que nos está platicando a periodistas y a nuestra audiencia, por supuesto, sobre cómo podemos leer y entender mejor estos estudios científicos. Y déjame platicarte algo, Desiree. Hay un dicho, hay una frase entre periodistas que motiva un poco el trabajo profesional de la verificación de la información, de la documentación de la información, de la certeza de la información que difundimos. Y este principio dice que si tu mamá te dice que te quiere, compruébalo. Imagino que en esta parte de los estudios científicos que se publican en revistas especializadas, tiene que haber un proceso de verificación de la calidad de la información y de su autenticidad, y evitar riesgos de que se publiquen falsedades, fake news, que en algún momento sucedió en Lancet y que tuvo que haber una disculpa pública monumental en los primeros meses de la pandemia. Y la otra que tiene que ver con algo de lo que tú sabes mucho, que es el conflicto de intereses entre quienes financian esas investigaciones. Uy, sí, es un temazo al que le podríamos dedicar muchísimo tiempo. Y sí, como bien mencionas, Andrés, hay maneras de saber qué tan buena es la información que estamos leyendo, porque muchas veces, como insisto, como todo esto se ha visto como el gremio de los investigadores, que es como muy secreto y muy único y casi nuestro club al que no podemos invitar a nadie más, como que muchas veces el ver o decir, pues está publicado en una revista científica, puede decir, pues ya con eso, ¿no? Ya es todo, no estaría publicado si no fuera bueno. Y no necesariamente es el caso. Existe algo que, existen diferentes tipos de journals o de revistas, y hay algunas de ellas o la gran mayoría de ellas que son de buena calidad, tienen este proceso que se llama revisor o revisión por pares. Eso creo que es una cosa bien importante, saber si esa revista de la cual estamos citando o el artículo que estamos leyendo proviene de una revista que cuenta con este proceso. Eso es muy fácil de saber. Generalmente en todas las descripciones de las revistas vienen ahí, de esto es una revisión peer review o revisión por pares. Y cuando encontramos algo así,
¿Qué es esto? ¿Qué nos dice? La revisión por pares nos va a asegurar de cierta manera que lo que estamos viendo ha pasado por un proceso de revisión extra, que no es nada más decir, llegó y se le ocurrió algo y lo publicó y pues en una de esas, pues no sé, le cayó bien al editor o no tenían nada que publicar y pues le hicieron el favor. No, sino que yo y mi equipo sometimos algo a una revista y esta revista buscó a personas que sin ninguna paga de nada y sin saber muchas veces ni quién soy ni nada, revisan el artículo y a partir de ahí hacen sugerencias y comentarios. Cuando pasa todo eso es incluso muy cansado y muy pesado porque, claro, todo tu trabajo va a estar sujeto al más grande de los escrutinios porque es gente especializada en el tema, pero esto nos ayuda muchísimo a saber que hay una calidad detrás de esto. Y eso viene muy ligado con el tipo de revista al cual sometes. Muchas veces las revistas que tienen este factor de impacto mucho más alto son las revistas de mejor calidad en el sentido que pasan por un proceso muy, muy fuerte de revisión por pares. Eso es como lo principal y yo creo que cada vez que vean ustedes algún artículo y que digan, ok, esta revista tiene un factor de impacto de 2, 3, 4 y es peer review, yo creo que es algo bueno, es algo que casi con mucha seguridad podemos decir que es una buena fuente. Y la otra acerca del conflicto de intereses, creo que durante muchísimo tiempo se ha volteado un ojo hacia otro lado para no hacerlo presente o no hacer que esto tenga como una gran importancia y la tiene de manera exponencial. Aquella persona, aquel investigador o investigadora que recibe fondos por parte de industrias tabacaleras o cualquier otro tipo de industria que pueda tener algún interés en lo que se está publicando, es muy importante que, más bien nosotros como investigadores estamos obligados a decir que tenemos algún conflicto de interés y muchas veces no se busca. Esto está siempre en los artículos, pero claro, hay muchas veces que los investigadores deciden no reportarlo. Y como tú lo bien mencionas, esto ha hecho escándalos a nivel mundial porque muchas veces encontramos artículos a favor de productos novedosos de, por ejemplo, vapeo de nicotina, que dicen que eso es la última maravilla y cuando te vas a ver los conflictos de interés, resulta que las personas involucradas en esos artículos trabajan o están pagados directamente por la industria del tabaco. Entonces, claro, tenemos que llevarnos esos resultados y todo lo que leamos pues con pincitas y ver realmente de dónde viene. Y creo que lamentablemente eso muchas veces para ustedes como periodistas es una chambota extra porque es de dónde viene, quién lo está financiando, qué posible intervención puede estar jugando que la industria del tabaco lo esté financiando y darnos a la tarea de siempre estar buscando un poco más allá de, a lo mejor no hay nada reportado, pero voy a investigar a esta persona y a lo mejor sí puedo encontrar algo. Sin duda, buscar qué líneas opuestas haya esa investigación, qué líneas discrepantes, no sé, hasta científicos que puedan ser considerados competencia, por así decirlo, para tener pues distintas opiniones sobre un mismo tema, ¿no? Pero deciré, ¿consideras necesario especializarse en alguna rama de la ciencia para poder entender, para poder comunicar mejor como periodistas ciertos temas? ¿Tú qué nos dirías? Yo creo que, sin duda es importante especializarse en el sentido que si van a estar o cubriendo noticias de salud, sí, sin duda es un poco una bastante buena idea, ¿no? Empezar como a tener una línea como más especializada hacia ese lado. Sin embargo, creo que poco a poco se va dando, ¿no? Y más en su línea de trabajo, poco a poco se van encontrando con estas cosas que, como ustedes mismos lo decían, esta curiosidad innata que traen los periodistas los va poco a poco llevando para allá y especializándose un poco más. Y siempre, si realmente ustedes como tal decían, yo no quiero realmente especializarme tal cual o tomar más cursos en eso, yo creo que lo que sí es imperativo es siempre buscar como al especialista o a la especialista en el tema, ¿no? Ya con ustedes lo que entienden y lo que saben y lo que han venido reportando, yo creo que es maravilloso y súper valioso el trabajo que realizan. Y aparte,
si ya pueden empezar a conseguir gente que realmente esté especializada en el tema, y creo que en eso hay que hacer mucho hincapié, porque muchas veces dicen, bueno, pues es científico y pues me puede explicar de lo que sea, y no necesariamente, como ya mencionaban, o sea, hay muchas veces que pues sí, o sea, no dudo que los físicos y los químicos sepan muchísimo, pero muchas veces para tratar algún tema de salud o de epidemiología, pues sí necesitamos ir con el experto o la experta en ese tema en específico. Y que además nos lleva a otra parte muy interesante. Por supuesto que la especialización en cualquiera del conocimiento para cualquier periodista es una ruta muy interesante. Por eso vemos periodistas que pueden tener especialización en derechos humanos, en seguridad pública, en temas de vivienda, arquitectura, pobreza. Y esta parte que identificamos, que nos falta mucho aprender en términos de ciencia, pero además las grandes especificaciones de la ciencia, porque pues una cosa es la astrofísica, otra cosa es la epidemiología, otra cosa las matemáticas, ¿no? Pero sí tiene que haber como que un conocimiento mínimo entre periodistas para, desde mi perspectiva, poder entender mejor el trabajo que ustedes hacen y qué es el manejo mínimo elemental de las matemáticas y de la estadística, porque ustedes recurren mucho a estas herramientas, sobre todo lo hemos visto en esta materia de la epidemiología, para explicar estas realidades de la ciencia. Sí, yo diría que es una de las cuestiones que más asusta muchas veces, por así decirlo, que es como de, ay, no, y empezamos a ver un montón de fórmulas, empezamos a ver, ¿y esto con qué se come realmente, no? Y creo que, bueno, es un gusto adquirido, no, no les voy a mentir, pero sí, yo creo que es muy necesario y no sé, hasta ahora no ubico a alguien que lo haga de manera periódica, pero sí es necesario por lo menos decir lo básico en cuanto a qué son las medidas de asociación que estamos, no sé, leyendo en los artículos. ¿Qué es eso del OR? ¿Qué es eso del RR? Si me están hablando de fracciones atribuibles, ¿qué es todo eso? Como para que, a final de cuentas, seamos más capaces de traducirlo para la población en general, que realmente es lo que nos interesa, que a dónde lleguen las cosas. Entonces, siempre es muy importante y poco a poco siento que se ha ido bajando un poco más. Podemos encontrar, ya como lo he mencionado, ya hemos encontrado muchísimas cosas que afortunadamente personas más especializadas han tomado la decisión de ponerlo en canales de YouTube, en TikTok, en muchísimas redes sociales, y creo que ha funcionado. Sin embargo, obviamente hace falta acercarnos más a la parte pues más estadística del asunto y pues sí, darle un poco de batalla a todo eso. Sí, entender que un artículo científico no es un artículo de opinión y bueno, muchos periodistas para matemáticas nada más para cobrar la quincena y eso se me hace que no nos sale bien porque por algo somos una de las profesiones peor pagadas en el país, pero agradeciéndote mucho tu tiempo, Desiree, yo quisiera preguntarte si avisoras una nueva etapa para el periodismo de ciencia en nuestro país. Vaya, no sé si ves algún cambio positivo en el abordaje de estos temas a raíz de este contexto de pandemia. ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, yo creo que mucho más gente se ha acercado, yo creo que los periodistas justo también han estado mucho más envueltos en esto. Realmente la pandemia para todos nos cayó de sorpresa y bueno, poco a poco creo que también la población en general ha ido exigiendo periodismo de mucho mayor calidad. Ya las personas no se dejan llevar tanto por las fake news. Digo, evidentemente todavía lo hay, pero muchas personas ya están exigiendo esta parte, lo cual me da muchísimo gusto. Y el gremio de los periodistas, la verdad, lo han empezado a tomar mucho más, no quisiera decir en serio, porque no es que nunca lo haya, o sea, vamos, siempre lo han tomado en serio, simplemente lo han empezado a tomar como con mucho más ganas y es decir, ok, ¿qué está pasando? Y realmente vamos a llevar a la población hacia ese lado que quiere saber más de salud y siento que eso ha sido maravilloso. Yo honestamente lo he visto un gran crecimiento en noticias de salud y eso me da mucho gusto ver que la mayoría realmente están bien escritas y que sobre todo hay mucho interés por acercarse con las personas y decir, bueno, explícanos qué está pasando aquí. Yo creo que eso ha sido increíble. Y que la verdad es que quienes se dedican a la ciencia, las personas que hacen investigación científica son extraordinarias fuentes de información. Y tú bien lo dices, decir, de verdad,
Yo conozco muchos y muchas investigadoras que sí están ávidos de que les vayamos a hacer por lo menos una pregunta una vez al año, ¿no? Pero esto también tiene que ver un poco con la formación académica en las carreras de comunicación y periodismo. ¿Tú qué incluirías desde tu perspectiva? ¿Qué materia incluirías en las carreras de periodismo para que pudiésemos tener menos problemas para acercarnos a lo que hacen ustedes desde la ciencia? Yo no quisiera decirlo porque va casi en contra de todo lo que había planeado para el resto de mi vida, pero creo que sí es muy importante retomar la parte de todo esto, lo que son las razones, las proporciones, las tasas, que a lo mejor mucha gente sale huyendo. Yo principalmente salí huyendo de todo lo que tenía que ver con matemáticas y estadística, y por eso había decidido ser psicóloga social. Y bueno, ahora sí que el chiste al final cae para mí porque me dedico ahora totalmente a la bioestadística un poco. Entonces, yo creo que sí es muy necesario aumentar esta parte, y creo que sí, si bien no como una clase, pero sí como algo que quedará puesto, la parte siempre del conflicto de interés. No me voy a cansar en hacer hincapié de lo importante que es estar conscientes y sobre todo saber que eso existe y que puede hacer muchísimo daño a la ciencia y al periodismo también como tal. Entonces creo que esas dos partes yo las incluiría. Tendrían que ser un sí o sí para todos los periodistas, se vayan o no a enfocar en salud. Pues ahí está, retomar los principios éticos del periodismo y entrarle a las matemáticas sin miedo, que he de decir que muchas personas en algún momento, yo en algún momento lo pensé, te vas por la parte de comunicación, de periodismo, porque piensas que no va a haber matemáticas, así que gran error, y ojalá eso se tomara en cuenta en los planes de estudio de muchas carreras. Desiree Vidaña, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Periodismo Hoy, con las audiencias de la radio pública, las audiencias de Radio Educación, y yo espero que sea la primera de muchas otras reuniones. Muchísimas gracias, agradezco muchísimo la invitación y el espacio. Yo también espero que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias, Alexia y Andrés. Pues muchas gracias a ti, Desiree, y de verdad esperamos que vuelvas a estar en estos micrófonos. Este espacio es tuyo para cuando sea necesario. Bueno, pues es que esta charla con Desiree a mí me deja muchísimas dudas, pero es padrísimo que nos queden tantas dudas porque ya pudieron escuchar todo el conocimiento y experiencia que tiene en esto de los temas científicos, de cómo hacer investigación científica y sobre todo cómo se presentan las investigaciones científicas, porque ella como investigadora pues también recurre, también son sus fuentes de información. Pero recuerden que si quieren volver a escuchar esta conversación la van a poder tener disponible este mismísimo miércoles en el micrositio de Periodismo Hoy, en la página de internet de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx. Y bueno, pues llegó el momento de nuestra sección Periodismo en Persona, una sección preparada por Andrés Solís. Hay que decir que esta es una cápsula que retomamos en homenaje a una periodista y poeta devota de la sencillez, pero enemiga de las concesiones. Escuchen bien, ¿de quién se trata? Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Dolores Castro. Es claro, como dicen las personas del campo, cuando vas labrando la tierra, la cosecha va siendo cada vez más mejor. Una alegoría que se aplica prácticamente a todas las áreas de la vida. Un claro ejemplo de ello es una escritora, periodista y locutora que dedicó más de la mitad de su vida a estudiar para luego compartir su conocimiento a nuevas generaciones, especialmente de mujeres. Hablamos de Dolores Castro. Dolores Castro Varela nació el 12 de abril de 1923 en la ciudad de Aguascalientes, en el Bajío mexicano, donde vivió sus primeros años hasta que tuvo el deseo de estudiar en la universidad. Con pocas opciones para aquellos años, Dolores decidió viajar a la Ciudad de México y logró matricularse en la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios del país. Prácticamente hizo su vida universitaria en medio de la Segunda Gran Guerra que se libraba en Europa,
pero ella estudió Derecho con la esperanza de que le sirviera para su futuro. Pero apenas terminó su carrera y de inmediato quiso continuar en las aulas hasta concluir una maestría en Letras Modernas, la disciplina que realmente le interesaba. Dolores Castro siempre quiso escribir, y aunque lo comenzó a hacer desde temprana edad, fue en sus años de universidad cuando comenzó a soltarse en la poesía. Casi paralelo a concluir su maestría, Dolores publicó en 1949 su primer libro de poemas, titulado El corazón transfigurado, al que le siguieron en 1952 2 textos más, 2 nocturnos y 7 poemas. Amante del estudio, Castro Varela no se conformó con la licenciatura y la maestría, así que se fue a España para estudiar estilística e historia del arte en la Universidad Complutense de Madrid. Y a su regreso al país, continuó estudiando lingüística y literatura en la escuela de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y más tarde radio en el Instituto Latinoamericano de Comunicación. Su pasión por las letras, el arte y la cultura en general la llevaron irremediablemente al periodismo, donde además de publicar sus poemas, se convirtió en una de las críticas de arte más reconocidas del periodismo cultural a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Y fue más allá porque se convirtió en una de las impulsoras y fundadoras de la primera radiodifusora universitaria en México, Radio UNAM, donde trabajó por muchos años. Y como era casi de esperarse, de la radio brincó rápidamente a la televisión, donde fue conductora y presentadora de programas culturales en Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. A la par de su incansable labor en el periodismo, Dolores Castro fue también docente de generaciones de periodistas y de reconocidas plumas de la literatura en escuelas de Bellas Artes de Veracruz, Morelos y Estado de México, además de la Universidad Iberoamericana y la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Autora de una veintena de poemarios, una novela y un ensayo, Dolores Castro también ha recibido los premios más importantes de la literatura y la cultura en México. El más reciente, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el 2014. Sin duda, Dolores Castro Varela ha mostrado con su ejemplo el camino fértil que le deja a cientos de mujeres que le han seguido los pasos y las que le seguirán en el camino de la literatura y el periodismo. Es hora de despedirnos, como siempre, muchísimas gracias por el favor de sintonizarnos, por acompañarnos a través de las distintas frecuencias de Radio Educación. Es un placer saber que ustedes están al otro lado del aparato receptor, sea cual sea, y que son cómplices de todas nuestras conversaciones de los martes. Así es, Andrés, recuerden que pues seguimos la conversación a través de nuestras redes sociales, que en Facebook estamos como Periodismo Hoy, en Twitter como @hoyperiodismo. Ahí seguimos platicando, compartiendo información, echando chisme cuando sea necesario. Vaya, seguimos recibiendo con mucho cariño, con mucho gusto todos sus mensajes, así que se nos termina el tiempo aquí, pero seguimos en constante comunicación y Andrés Solís, nos escuchamos la próxima semana. Alexia Cervantes, como siempre, un placer acompañarte en este espacio y nos escuchamos el siguiente martes, pasadita a las 13 horas. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el Servicio Social Saraí Pérez y Daniel Hernández.
En la edición digital, Alejandro Ramírez. La musicalización de Oscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción. En la conducción, Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.